Seguimos con los videotutoriales. Pasamos al punto 7 del tema 2, medidas de dispersión. Para poder describir correctamente una serie de datos, normalmente no basta con indicar una medida de tendencia central, es decir, describirlo con la media o con la mediana, porque la descripción de los datos se nos quedaría corta. Los estadísticos de posición también vienen bien para ayudar a describir, pero una medida fundamental para describir los datos, para entender cómo son mis datos, aparte de la medida de centralidad, son las medidas de dispersión. Veamos un poco el motivo de esto, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en los gráficos, en el gráfico que tenemos, la figura, vemos que tenemos dos parejas con una cierta altura, ¿vale? La pareja 1 y la pareja 2, ¿vale? La media de las dos parejas de altura, ¿de acuerdo? La media es la misma, las dos miden de media 1,70 m. Si yo describiera los datos que tengo únicamente con la media, me daría 1,70 m. Pero, por lo tanto, podemos pensar que las dos parejas son iguales, pero ya vemos que no. Por lo tanto, vemos que existe una dispersión, es decir, no es lo mismo la pareja 1, en el cual el hombre mide 1,71 m y la mujer 1,69 m, por lo cual sus datos están poco dispersos, o la pareja 2, donde el hombre mide 1,80 m y la mujer mide 1,60 m. La media es la misma para las dos parejas, pero veríamos que la varianza es mucho mayor en el caso de la pareja 2 que en el caso de la pareja 1. Por lo tanto, nos ayudaría a entender que los datos no son los mismos, ¿vale? Porque aquí presenta una mayor dispersión, ¿vale? Y eso es importante, porque si solo tenemos la media, para nosotros pareja 1 y pareja 2 es lo mismo. Vale. Lo ilustramos de nuevo con un ejemplo un poco más estadístico, ¿vale? No solo un ejemplo de una viñeta. Veamos, tenemos una colección de datos poco dispersa, ¿vale? Los datos estarán más cerca del valor central, ¿vale? Que es este caso de aquí. Si tenemos una distribución que es más dispersa, los datos se alejarán más del valor central, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos dos distribuciones, A y B. A es 12, 13, 14, 15 y 16. La media aritmética simple es 14. En el caso B, tenemos 1, 5, 14, 23 y 27. La media aritmética es 14. Como vemos, la media es la misma para las dos distribuciones, pero su grado de dispersión no es ni parecido, ¿vale? Se ve como esta serie de datos, esta distribución es mucho más dispersa que esta distribución de aquí, ¿vale? Por lo tanto, es imprescindible adjuntar a la hora de escribir unos datos no solo medidas de centralidad, como puede ser la media o la mediana, sino también medidas de dispersión, ¿de acuerdo? Vale. Una medida de dispersión muy sencilla, que tiene como ventaja que es muy fácil de calcular y que de hecho ya la habéis calculado en alguno de los ejercicios realizados anteriormente, es el rango o recorrido o amplitud, también se denomina amplitud. Supongo que amplitud os sonará más porque es el término que hemos utilizado anteriormente. Es lo mismo, son sinónimos, recorrido, rango o amplitud, ¿vale? Ya lo hemos visto en un ejemplo práctico. ¿Qué es el rango? ¿Qué es la amplitud? La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. En este caso, si tenemos el ejemplo 27, esta serie de datos, el valor máximo es 15, el valor mínimo es 3, el rango es 12. El rango en una serie de datos dibujada gráficamente, que es en este boxplot, vendría de aquí a aquí. En principio estos dos se consideran outliers, ¿vale? Valores fuera de rango. Sería de aquí a aquí. Y después tenemos también lo que se denomina rango intercuartílico. ¿Qué significará rango intercuartílico? El rango que hay entre cuartiles.
los cuartiles que hablamos siempre son el cuartil 3 y el cuartil 1. El cuartil 3 es este de aquí y el cuartil 1 es este de aquí. Pues el rango es la diferencia entre el 3 y el 1, lo que viene a ser la longitud de esta línea de aquí, la longitud de la caja en un diagrama boxplot, ¿de acuerdo? Y eso es el rango y el rango intercuartílico. Como ventaja veis que son muy fáciles de calcular e inmediatos, ¿vale? A la hora de hacerlo con R, la función que nos ayudará a hacerlo, la más sencilla de utilizar es summary. Summary es resumen, ¿vale? Hazme un resumen de los datos. Me hace un resumen y me saca valor mínimo, primer cuartil, mediana es el segundo cuartil, la media, el tercer cuartil y el valor máximo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo quiero calcular el rango intercuartílico, ¿vale? Debería coger el tercer cuartil, que es 19, menos el primer cuartil, que es 5, y ya lo tengo. De todas formas, si le ponéis IQR a R, también os lo calcula, ¿de acuerdo? Lo siguiente que tenemos es la varianza. La varianza es el estadístico de dispersión fundamental y que después se utilizaría un montón en estadística inferencial. Por lo tanto, el estadístico de dispersión más importante es la varianza, ¿vale? Tanto la varianza como la desviación típica no es necesario que aprendáis a calcularla de forma manual. Lo haremos solo utilizando el programa estadístico R. No obstante, os pongo aquí las fórmulas, están en los apuntes, para que entendáis el concepto, porque tenemos que entender el concepto de varianza, pero no tenemos que estudiarnos lo que son las fórmulas y en principio saber aplicarlas. ¿Qué es la varianza? ¿Vale? La varianza se define como la media de los cuadrados de las diferencias entre cada valor de la variable y la media aritmética de la propia distribución, ¿vale? Tenemos lo que sería la varianza muestral, la poblacional. Realmente son la misma, solo cuando hablamos de muestra y de población, ¿vale? Se expresa siempre con el simbolito correspondiente, ¿vale? Elevado al cuadrado, ¿sí? Ya sea la S, ¿vale? O omega, ¿de acuerdo? Vale, por lo tanto, tenemos que sumatorio de cada valor que va tomando X menos la media, elevamos esto al cuadrado y vamos sumando. Y después lo dividimos por n, ¿de acuerdo? Que es el total de datos. Esto es lo mismo, pero aplicado a una muestra. Y la cuasivarianza muestral es lo mismo, solo que en lugar de tomar en el denominador n, tomamos n menos 1. Por eso se llama cuasivarianza muestral, ¿vale? Es importante saber, si utilizamos una calculadora o un programa estadístico, qué tipo de varianza utiliza, porque nosotros a veces al utilizar una calculadora que calcula varianzas, puede estar utilizando esta fórmula de aquí o puede estar utilizando esta fórmula de aquí y puede presentar diferencias en los resultados. Lo mismo con R. ¿Qué tipo de varianza utiliza? ¿Vale? Vemos aquí cómo lo resolvemos. Si tenemos esta serie de datos, ¿de acuerdo? Que sería 9, 6, 19, 17, bueno, ¿vale? Tenemos una serie de datos y veamos cómo lo calcularíamos, ¿vale? Tenemos que 9 menos, esto es el sumatorio total de todos los datos, dividido por el número de datos que tengo, elevado al cuadrado. Lo sumo, el siguiente es 6. ¿Veis que este número es constante? ¿Vale? Porque esto es la media. Lo calculo al cuadrado, lo sumo y lo divido por n total, ¿vale? Y me da 65,56. Si lo hago con R, con los mismos datos, el resultado que me da es 71,57. ¿Cuál de los dos es correcto? ¿A qué se puede deber esta diferencia? Y después seguiremos con la desviación típica en un próximo vídeo.